Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí, como siempre, y hoy tenemos un tema que, madre mía, les va a volar la cabeza. Se trata de algo que muchos de ustedes han estado pidiendo, comentando, y es que involucra a dos nombres que resuenan muy fuerte en el mundo del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero hoy no vamos a hablar directamente de ellos, sino de alguien que ha estado en la sombra, observando, y ahora ha roto su silencio. Estoy hablando del padre de Can Yaman. Sí, han oído bien. Y las palabras que ha dicho sobre Demet Özdemir, bueno, prepárense, porque no esperábamos esto. Si les gusta estar al día con los secretos, las polémicas y todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo, porque aquí, en este canal, no se nos escapa nada. Vamos a desgranar este asunto. Imagínense la escena. De repente uno de los padres de una figura pública tan mediática como Can Yaman decide hablar. Y no es para dar palmaditas en la espalda. Se trata de opiniones, de juicios, y en este caso, dirigidas hacia la que fue pareja de su hijo, la talentosa Demet Özdemir. Los rumores sobre la relación entre Can y Demet siempre fueron una montaña rusa, ¿verdad? Altibajos, apariciones públicas, silencios, todo un drama digno de una telenovela. Y ahora, cuando parece que las aguas están más calmadas, o al menos eso creíamos, el señor Guben Yaman, padre de Can, decide lanzar sus dardos. Y no son dardos cualquiera, señores, son palabras cargadas de un peso inesperado. Lo que más nos llama la atención es la aparente dureza de sus declaraciones. No se trata de un comentario casual o una simple opinión. Según lo que ha trascendido, el señor Yaman ha sido bastante crítico, incluso un poco implacable, con Demet. Y esto, para muchos, es una sorpresa mayúscula. ¿Por qué? ¿Quién no recuerda la química que había entre Can y Demet en pantalla? Eran la pareja del momento, la que todos admiraban, y se esperaba que, si había una relación detrás de cámaras, fuera algo que la familia, o al menos el padre, apoyara o al menos mantuviera una discreción prudente. Pero parece que no ha sido así. Vamos a tratar de entender el contexto. Can Yaman es un actor de renombre internacional, conocido por su carisma y su atractivo físico. Su éxito ha sido meteórico y con él toda su vida personal se convierte en noticia. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz con una carrera consolidada y una gran legión de seguidores. Su relación con Can fue uno de los temas de conversación más candentes durante un buen tiempo. Se les veía juntos compartiendo momentos y la prensa no dejaba de especular. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complicadas y a menudo terminan. Y lo que queda a veces son las secuelas, las opiniones no expresadas públicamente, hasta que un día, alguien decide que es el momento de hablar. Y ese alguien ha sido el padre de Can. ¿Qué podría haber motivado a Guben Yaman a hacer estas declaraciones ahora? ¿Hay resentimiento? ¿Una decepción? ¿O simplemente está expresando una opinión sincera, aunque públicamente desfavorable? Los detalles que han salido a la luz sugieren que su postura es firme y su desaprobación hacia Demet es clara. No se trata de un simple "no me cae bien", sino de algo más profundo, algo que le ha llevado a querer compartir su parecer con el mundo. Y créanme, este tipo de comentarios de los padres de las estrellas pueden tener un impacto considerable en la percepción pública. Pensemos en las posibles implicaciones. Si el padre de Can Yaman, una figura clave en su vida, tiene una opinión tan fuerte, ¿cómo podría esto afectar la imagen de Demet? ¿O incluso la relación futura de Can con su padre? Es un terreno delicado, y el hecho de que estas palabras hayan salido a la luz nos hace preguntarnos qué más podría estar pasando tras bambalinas. A veces las relaciones públicas son solo la punta del iceberg, y lo que sucede en privado puede ser mucho más complejo de lo que imaginamos. Lo intrigante del asunto es la falta de detalles específicos sobre el motivo de esta dureza. ¿Fue algo que Demet hizo? ¿Algo que dijo? ¿O simplemente no cumplió las expectativas del señor Yaman? La prensa, como siempre, está ansiosa por obtener más información, y nosotros también. Estas declaraciones abren un abanico de posibilidades y nos invitan a reflexionar sobre las dinámicas familiares en el mundo del espectáculo, y cómo los padres de las celebridades también tienen su propia voz y sus propias opiniones, incluso si estas no son las que esperaríamos. Es importante recordar que al final del día, detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios sentimientos.
Y cuando esas personas, especialmente las figuras paternas, deciden hablar, sus palabras adquieren un peso especial. El señor Yaman al romper su silencio. No solo está dando su opinión, sino que está, de alguna manera, validando o cuestionando la narrativa que hemos tenido sobre la relación de su hijo con Demet. Ahora, ¿qué tipo de palabras estamos hablando? ¿Son críticas sobre su personalidad? ¿Sobre su carrera? ¿O sobre cómo trató a su hijo? La ambigüedad es lo que alimenta el misterio y el interés. Y es precisamente por eso que les insto a que se queden hasta el final del vídeo, porque vamos a intentar desentrañar las posibles razones y las implicaciones de estas declaraciones. Imaginen por un momento la presión que debe sentir Can Yaman en esta situación. Por un lado, está su carrera y su imagen pública, y por otro, las opiniones de su propio padre, que seguramente tienen un impacto emocional importante. Y para Demet, recibir críticas de esta naturaleza, y a través de los medios, debe ser, como mínimo, incómodo y desconcertante. Analicemos las posibles razones, desde una perspectiva más general. En muchas culturas, la aprobación familiar, especialmente la de los padres, es muy importante. Si el señor Yaman siente que Demet no es la persona adecuada para su hijo, ya sea por razones personales, profesionales o incluso por cómo percibe que ella influye en Can, podría haber decidido que era su momento de intervenir. A veces los padres actúan por un instinto protector, incluso si sus acciones terminan generando más controversia. También es posible que las presiones de la fama hayan afectado la relación entre Can y Demet de una manera que el padre no aprueba. El mundo del espectáculo puede ser agotador, y las relaciones a menudo se ponen a prueba bajo el escrutinio público. Quizás el señor Yaman vio algo en su hijo o en la dinámica de la pareja que le preocupó, y estas declaraciones son su forma de expresar esa preocupación, aunque sea de una manera indirecta y pública. Otro punto a considerar es el factor sorpresa. Nadie esperaba que el padre de Can Yaman se pronunciara de esta manera. Esto añade un elemento de intriga. Si hubiera sido una crítica suave, quizás no habría tenido tanto eco. Pero al ser duras palabras, como dice el titular que ha captado la atención de todos, esto sugiere un nivel de insatisfacción o desacuerdo significativo. Podría haber una rivalidad implícita. A veces en las familias, las figuras de la pareja de un hijo pueden ser vistas como una amenaza a la dinámica familiar preexistente, o simplemente no cumplen con las expectativas de lo que se considera apropiado o beneficioso para el hijo. Es un escenario delicado, pero no imposible. Ahora, es fundamental abordar esto con cautela. No tenemos las palabras exactas, ni el contexto completo de la conversación del señor Yaman. Lo que sabemos es lo que ha sido filtrado o reportado por los medios. Y en el mundo de la farándula, la información a menudo se distorsiona o se saca de contexto para generar titulares. Sin embargo, la magnitud de la reacción y el interés que ha generado sugieren que hay algo sustancial detrás de estas declaraciones. Lo que sí podemos afirmar es que el padre de Can Yaman ha decidido romper ese muro de silencio que usualmente rodea a las familias de las celebridades, especialmente cuando se trata de temas sensibles como las relaciones amorosas de sus hijos. Y al hacerlo ha puesto sobre la mesa un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Este tipo de situaciones nos recuerdan que las celebridades, a pesar de su vida pública glamorosa, son seres humanos con familias, con relaciones complejas y a veces con desacuerdos. Y cuando esas figuras familiares importantes deciden hablar, sus palabras tienen un peso específico. El señor Yaman, al dirigirse de manera tan contundente sobre Demet, ha abierto una caja de Pandora, y las repercusiones podrían ser interesantes de seguir. En resumen, hemos analizado la sorprendente aparición del padre de Can Yaman, el señor Guben Yaman, y sus, al parecer, duras palabras dirigidas hacia Demet Özdemir, la expareja de su hijo. Hemos especulado sobre las posibles razones detrás de estas declaraciones, considerando la presión de la fama, las dinámicas familiares y la posible insatisfacción personal del señor Yaman. La falta de detalles específicos añade un velo de misterio, pero la contundencia de las palabras ha generado un gran revuelo. Sin duda, este tema nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el mundo del entretenimiento y la influencia de las figuras paternas. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué creen ustedes que pudo haber llevado al padre de Can Yaman a hacer estas declaraciones? ¿Creen que hay más detrás de lo que se ve?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que no se pierdan esta historia, y sobre todo suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande y hasta la próxima.